Y ya puede tomar asiento para comparecer doña Marta Valencia Beltrán, en representación de COENFE Aragón, que cuando considere oportuno puede tomar la palabra. Buenos días, señor presidente, diputadas, diputados. En primer lugar, queremos agradecer la invitación que las Cortes de Aragón ha hecho al CERMI Aragón para comparecer en esta comisión en el día de hoy, para dar a conocer a sus señorías la realidad de las personas con discapacidad ante esta ley. Formalmente nos hemos tenido que convocar por plataformas, pero, como sabéis, siempre hablamos cada uno por nuestras discapacidades. Un poquito solo por enfocar lo que a través de COENFE Aragón defendemos, que es la discapacidad física y orgánica. Bueno, la física, que siempre es la que todos conocemos, la silla de ruedas, el bastón, movilidad reducida, etcétera. Y la orgánica, que también es muy importante, que son las patologías y que generan también muchas discapacidades y a veces mal reconocidas en lo que es el certificado oficial de discapacidad, como pueden ser casos de fibromialgia u otras patologías nuevas que se van detectando. Todo esto, aunque parezca que en principio está más avanzado por la sociedad, más visibilizado, pero aún nos queda mucho por trabajar, no solo por la accesibilidad universal, el poder salir y mover de las casas, el poder salir y mover a cualquier centro de ocio, de trabajo, etcétera, y el acceder a los empleos. Sobre todo es fundamental en aquellas discapacidades más graves y con la movilidad reducida muchísimo más severa. En salud nos queda muchísimo todavía ahí por acceder. Es fundamental el trabajo en la accesibilidad y en el que haya un gestor de casos que coordine. Hay casos, por ejemplo, de mujeres en silla de ruedas que dicen que al ginecólogo para qué van a ir si no tienen relaciones sexuales, y parece, al igual que salud mental no puede estar en servicios sociales en teoría, pues la discapacidad parece que no tenemos derecho a la salud, y cada vez vivimos más y necesitamos esa asistencia como cualquier ciudadano. Se han llegado a casos de que han dado de alta un fin de semana porque estaba ingresado y no podía ducharse en el baño. O sea, quiero decir que todavía quedan muchas cosas por avanzar, aunque estamos muy contentos de que se apruebe esta ley, porque es un avance importantísimo. Y ahora ya sí que hablo un poco en general como CERMI, concluyendo las intervenciones de todos nuestros compañeros, en la que CERMI trabaja a través de una comisión de trabajo durante este último año en la ley. Como bien han dicho los compañeros, se nos han hecho caso en prácticamente todas las aportaciones que hicimos en participación pública, pero aún así se nos han quedado unas cuantas sin hacer. En esta comisión participan todas las entidades que quieran y después siempre vamos a los grupos políticos, que ya os hemos presentado nuestras específicas necesidades por discapacidades. Fundamental el oír las voces de todas las discapacidades y que no se quede ninguna atrás. Tenemos una trayectoria de más de casi 20 años y, por supuesto, aparte de las plataformas que hemos estado y que somos los miembros de la Junta Directiva, también están Riardit, Down, Atades, Aspace, Fundación DEFA, o sea, muchas más entidades que presentes hoy no están, pero están representadas. Esta ley es muy importante, primero, porque crea un instrumento de arbitraje que consideramos fundamental, al que poder acudir cuando haya un incumplimiento o una discriminación en nuestra actividad de la vida diaria, porque hasta ahora la única legislación que había a la que en teoría podíamos acudir era en accesibilidad y tampoco funcionaba. Entonces, esta ley transversal que sale desde Presidencia, que engloba lo que es el ciclo vital de las personas, porque somos personas desde que nacemos hasta que morimos, pero con todas nuestras circunstancias, es fundamental que hable de salud, de educación, de protección jurídica, de los medios accesibles
de las medidas de acción positiva para las mujeres con discapacidad, que es fundamental, en la que estamos en una situación todavía mucho más retrasada y que hace falta empujar, que todo lo que vamos trabajando con el Gobierno se va empujando, que los medios sean todos accesibles, que hablemos de accesibilidad universal, no solo la física, que un poco siempre la que se nos ve primero, sino también de la visual, auditiva y cognitiva, porque ahí hablamos la accesibilidad para todo el mundo, que todos queremos ser mayores, a todos nos van a entrar goteras de vista, de oído, y cognitivas, pues tenemos la suerte de que haya personas inmigrantes, de que venga turismo, de que las personas mayores que no hayan tenido acceso a la cultura. Tenemos que pensar en que todos, en unas circunstancias u otras, vamos a necesitar esa accesibilidad. Sobre todo queremos que sea una ley efectiva de garantías. Una de las aportaciones que hacíamos es que no viniese dependiente de la disponibilidad presupuestaria, sino que venga con su presupuesto, es fundamental, y también que haya un plazo de desarrollo. En principio os pedíamos un año de desarrollo, pues eso ya lo que ustedes consideren, pero sí que no sea un plazo exageradamente largo. Tiene que haber un compromiso de desarrollo porque, por ejemplo, con el Gobierno de Aragón, en el Departamento de Vivienda y Urbanismo, ya llevamos trabajando en el desarrollo de todo lo de accesibilidad. Es fundamental que se siga desarrollando para hacerse efectivo esta ley. Queremos que sea esto, una ley realista, no una ley que genere expectativas que después no se puedan cumplir, y si hay que ir mejorándola después, pues ya la iremos mejorando, pero es un paso importantísimo el tener esta ley, así que por eso pedimos a todos los grupos el que haya un consenso, una unanimidad a la hora de sacarla adelante y que se apruebe en esta legislatura, ya que desde el 2013 que se aprobó la nacional, queremos que haya una ley transversal aquí en Aragón con las competencias que tenemos aquí en Aragón para que podamos actuar y ser efectivos y que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Sin más, por así ya terminar y dejar al resto de comparecientes que puedan intervenir. Si tienen cualquier duda, cualquier cosa después, encantados de participar y a seguir trabajando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Despedimos, por tanto, a doña Marta Valencia Beltrán en representación de COENFE Aragón.